Buenos días, mi nombre es Clelia Minizales, soy médica hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital de Clínicas y el tema que hoy nos ocupa es el del frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica forma parte fundamental de un elemento diagnóstico vital en la práctica hematológica y que es el hemograma. Este elemento, el hemograma, es de tal valor para el hematólogo que su correcta interpretación permite las más de las veces llegar al diagnóstico final o bien a partir de él desplegar, a partir de sus datos, desplegar distintos algoritmos diagnósticos. Comenzamos con la obtención de la muestra. Esta puede obtenerse por punción venosa o bien por punción digital. Es tan pequeña la cantidad de sangre que necesitamos para los métodos automatizados que una simple gota alcanza. Los anticoagulantes empleados para la obtención de las muestras para hemograma son el ETA, o sea el ácido etildiamino tetraacético, o bien la heparina. En cuanto al procesamiento de la muestra, hoy por hoy prácticamente todos los laboratorios emplean las técnicas automatizadas, pero antaño utilizábamos los recuentos en forma manual. Podemos apreciar la información que habremos de obtener del hemograma y del extendido de la médula ósea. Del hemograma nos permitiremos evaluar el recuento de las series hematopoyéticas, calcular los índices hematimétricos y en el frotis de sangre periférica llevaremos a cabo la descripción morfológica de la serie roja, de la serie blanca y la serie plaquetaria y realizaremos la fórmula porcentual. Esta es la técnica de realización del frotis. Se siembra una gota de sangre sobre un portaobjeto, se extiende a 45 grados con otro portaobjeto o la gota de sangre y el extendido así obtenido es fijado y coloreado para ser analizado en el microscopio. Aquí encontramos expresados los valores porcentuales de los distintos glóbulos blancos, así como también el valor absoluto de las plaquetas. Señalamos también los valores porcentuales de los elementos de la médula ósea. Debemos recordar que el hallazgo en sangre periférica de otras formas celulares distintas de las mencionadas debe ser tenido en cuenta como patológico. Comencemos con el análisis de la serie granulocítica. Es posible reconocer 4 tipos de granulaciones: las azurófilas correspondientes a elementos inmaduros, las granulaciones neutrófilas, las granulaciones eosinófilas y las basófilas. Podemos ilustrar la serie roja. Recordemos que la sangre periférica en condiciones normales solo debemos observar elementos maduros, es decir, eritrocitos. El hallazgo de glóbulos rojos nucleados, o sea, eritroblastos, implica siempre la condición de disrupción de la barrera entre la médula ósea y la sangre periférica. Aquí podemos apreciar elementos pertenecientes a los glóbulos rojos con características normales. Y en la diapositiva, en la imagen superior, podemos apreciar los reticulocitos. La tinción de reticulocitos se lleva a cabo con una coloración especial supravital, que es el azul brillante de Crecilo. Los reticulocitos no forman parte constitutiva del hemograma y por su valor e importancia a la hora de categorizar a los síndromes anémicos, debemos solicitar el recuento de reticulocitos como un complemento del hemograma. Detallamos a continuación las alteraciones de las series que podemos evaluar en el frotis de sangre periférica. Comenzando por la serie roja, podemos señalar el hallazgo de formas inmaduras, vale decir los eritroblastos.
El término anisocitosis, que denota las diferencias de tamaño que podemos objetivar entre los distintos glóbulos rojos, la anisocromía, o sea, la diferente coloración del glóbulo rojo, hacia un extremo la hipocromía y hacia el otro extremo la policromatofilia, la poiquilocitosis, o sea, las distintas formas de glóbulos rojos, y por último las inclusiones intracitoplasmáticas como el punteado basófilo, el anillo de Cabot o los cuerpos de Howell-Joly. Detallamos también las alteraciones correspondientes a la serie blanca, que puede abarcar la presencia de formas inmaduras, vale decir los blastos, la presencia de granulaciones aberrantes como granulaciones tóxicas o vacuolización vistas durante la infección, o el hallazgo de alteraciones linfocitarias como las atipías linfocitarias o la presencia de linfocitos activados en los procesos infecciosos virales. Y también con respecto a la serie plaquetaria, distintas morfologías de glóbulos rojos, y utilizamos para ello el término de plaquetas dismórficas. Aquí podemos apreciar distintos aspectos morfológicos de coloración y de tamaño en distintas situaciones patológicas. En el primer cuadro podemos apreciar los esferocitos característicos de los síndromes hemolíticos, el aspecto de glóbulo rojo normal, el aspecto hipocrómico de las anemias ferropénicas y las alteraciones de la hemopoiesis en anemias regenerativas. Algunas formas anormales de glóbulos rojos resultan patognomónicas, como por ejemplo la imagen de los dacriocitos o glóbulos rojos en lágrima, que son característicos de la mielofibrosis. También podemos apreciar los drepanocitos o células falciformes, patognomónicas de la anemia de célula falciforme por la hemoglobina S. La presencia del punteado basófilo, que se puede objetivar en diseritropoiesis o en anemias por alteraciones de la hemoglobina, y en el cuadro superior los cuerpos de Howell-Joly característicos de la asplemia. Otras formas reconocibles de glóbulos rojos característicos de determinadas patologías, como ser por ejemplo los equinocitos o acantocitos, los abanocitos, los estomatocitos y las clásicas células de Target o blanco de Diana, características de los síndromes talasémicos. A modo ilustrativo, podemos apreciar la presencia de hierro a nivel de la médula ósea con una tinción particular, que es la coloración de Pearls, que nos permite cuantificar de manera objetiva los depósitos de hierro presentes en la médula ósea. Aquí podemos ver la coloración azul intensa del depósito de hierro con la coloración de Pearls. Aquí podemos observar sideroblastos en anillo propios de la diseritropoiesis observada en la médula ósea en los síndromes mielodisplásicos.
El aspirado de médula ósea prácticamente en la evaluación de los síndromes anémicos queda restringido a las anemias macrocíticas para establecer la diferencia entre las anemias megaloblásticas y los síndromes mielodisplásicos. También cabe señalar que en el caso de los síndromes anémicos también es de valor el aspirado de médula ósea en los síndromes de fallo medular. En esta imagen podemos reconocer plasmocitos infiltrando la médula ósea en un mieloma múltiple y su expresión en sangre periférica, traducción de la eritrosedimentación acelerada, una disposición particular de los eritrocitos formando pilas de monedas o fenómeno de Rouleau. Con respecto a la serie linfocitaria, debe reconocérsela como una serie bastante heterogénea, donde las células se reconocen por ser mononucleares y donde pueden aparecer desde formas inmaduras, como el linfoblasto, hasta formas reactivas, características de los procesos infecciosos virales. Ilustrando la serie linfocitaria podemos ver aquí linfocitos activados, linfoplasmocitos y células con aspecto más inmaduro que probablemente correspondan a linfoblastos. Aquí podemos observar la maduración de la serie granulocítica que tiene lugar a nivel de la médula ósea. Partimos del elemento inmaduro reconocible como blasto con alta relación núcleo-citoplasmática, pasamos luego al promielocito, característico por su granulación y la presencia del arcoplasma. Podemos observar luego el mielocito y el metamielocito hasta llegar al neutrófilo maduro. En esta imagen ilustramos la maduración correspondiente a la serie eritróide, partiendo del proeritroblasto, pasando por el eritroblasto basófilo, el policromatófilo y finalmente el eritroblasto ortocromático con su núcleo picnótico a punto de ser expulsado del citoplasma para transformarse en el eritrocito. La serie plaquetaria se origina a partir de los megacarioblastos y su producto final, la plaqueta, constituye el proceso final de maduración del citoplasma del megacariocito y su fragmentación y su liberación a la sangre periférica. Aquí observamos el megacariocito como célula constitutiva de la médula ósea con su gran tamaño y con su núcleo multilobulado, el megacarioplasto, su precursor, y finalmente el producto final que es las plaquetas, con un grumo plaquetario en la sangre medular. Aquí podemos observar grumo de macroplaquetas con plaquetas dismórficas. En esta imagen ilustramos anomalías de los granulocitos desde la falta de segmentación nuclear, llamada anomalía de Pelger, hasta su contrapartida, la presencia de polisegmentación con más de 6 segmentos, un polimorfo nuclear característico de la serie de la anemia megaloblástica. Con respecto, también podemos observar granulaciones tóxicas en cuadros de naturaleza infecciosa.
A continuación vamos a observar en sangre periférica imágenes correspondientes a leucemias agudas. Partimos de la leucemia aguda mieloide, tanto el diagnóstico de leucemia aguda mieloide como linfoide, parte del hallazgo en sangre periférica o en médula ósea de un porcentaje de blastos que ronda alrededor del 20%. En esta imagen podemos observar distintos tipos de blastos de estirpe mieloide caracterizados por la presencia de gránulos a nivel del citoplasma. Solamente el hallazgo de gránulos o la presencia de bastones de Auer nos permite poner el rótulo de serie mieloide a los blastos, o sea, las células inmaduras. Aquí podemos apreciar los bastones de Auer precipitados de microtúbulos del citoplasma de las células blásticas, característicos de las estirpes mieloides y prácticamente patognomónicos de la leucemia promielocítica aguda. A diferencia de lo que observábamos en la leucemia aguda, donde las células que predominan son las formas inmaduras, en la leucemia mieloide crónica observamos desplegado en la sangre periférica todo el abanico de maduración mieloide que normalmente está reservado a la médula ósea. Podemos encontrar células blásticas en pequeño porcentaje, pero todo el abanico de maduración que va desde promielocito, mielocito, metamielocito, neutrófilos encallados, hasta llegar a los neutrófilos maduros o segmentados. En esta imagen se ilustra la leucemia linfoblástica aguda, la característica distintiva de los blastos con alta relación núcleo-citoplasmática, poco citoplasma, mucho núcleo, cromatina laxa, indistinguible de la variedad mieloide, si no fuera porque en la variedad mieloide, sobre todas aquellas con cierto grado de diferenciación, observamos presencia de gránulos. En las formas linfoblástica aguda, la ausencia de gránulos es mandatoria. Y tenemos morfologías típicas y patognomónicas como la observación de blastos vacuolados en la leucemia L3 o leucemia de Burkitt. Diferenciándose de las formas agudas de leucemia, podemos apreciar acá linfocitos con cromatina densa que corresponden a una leucemia linfática crónica. Otras células que también podemos encontrar en sangre periférica pueden corresponder a plasmocitos en variedades de la leucemia de células plasmáticas en sangre periférica, las que habíamos mencionado previamente, las del linfoma de Burkitt o leucemia linfoblástica aguda L3, los núcleos arriñonados de las células de Sézary o las células con prolongaciones digitiformes o pilosas, características de las células vellosas de la leucemia de células vellosas. Aquí podemos apreciar imagen de células reticulares en la médula ósea en proceso de hemofagocitosis y también podemos apreciar células de Rett-Steinberg características del linfoma de Hodgkin. Para finalizar, tenemos acá expresadas las reacciones citoquímicas que pueden llevarse a cabo en los frotis de sangre periférica y que antaño nos permitían hacer el diagnóstico de la estirpe que correspondía a las leucemias agudas. La técnica de Paz, siendo positiva característicamente de los procesos linfoproliferativos,
la peroxidasa, característica de los síndromes mieloproliferativos, las esterasas de las células correspondientes a la estirpe monocitaria y finalmente el score de fosfatasa alcalina leucocitaria empleado en los síndromes mieloproliferativos. Muchas gracias.